Tu padrino te sugiere irte al Zócalo a las 12 de la noche. Sí, esa es la sugerencia. Te encueras, vas al centro del Zócalo, te encueras. Para eso llevas previamente tus 4 cirios pascuales que has dispuesto, ¿no? A los 4 puntos cardinales. Y a las 12 en punto encuerado te vas a parar de cabeza, ¿eh? Evidentemente ese padrino, me decía, está a punto de irse al pedo. Pero si tú sigues esa sugerencia, tú ahí la llevas. Y yo decía, a ver, ¿pero cómo? Claro. Estamos grabando el episodio número 23 de Expeditos. ¿Cuántos episodios? No pensé que llegáramos a 23. 23 episodios ya, exactamente. Y pues ya sin darle más vueltas al asunto, ¿de qué vamos a platicar? Hay que dar el correo. expeditospodcast@yahoo.com. Ese es un correo que nos han llegado cantidades brutales de correos. Cantidad tan brutal como uno. Uno nos ha llegado, es correcto. Pero bueno, el chiste es que haya vía de comunicación. Sí, eso está bien. Está bien, porque si no, nada más hablas y si te quieren preguntar, consultar, insultar, pues no hay forma, ni manera. En cambio, expeditospodcast@yahoo.com. Para quien quiera comunicarse con nosotros. ¿Y de qué vamos a hablar, Jordi? Hoy vamos a hablar sobre apadrinamiento, padrinos y demás fenómenos en AA. Exacto, fenómenos allegados a la experiencia del apadrinamiento, como que es un tema popular. Yo creo que podríamos empezar, para ser claros y pragmáticos, vamos a empezar por... Bueno, a ver. ¿Qué es? Ajá. No, más okay. Antes que empezar es... Cuando tú llegas a un grupo de AA, en la junta de información te dicen, lo que tienes que hacer es, primero, venir a las juntas. Segundo, ser honesto. Tercero, buscarte un padrino. Exacto. Ese es lo primero que te dicen. Ok. ¿Qué es un padrino? Es lo que estabas tú preguntando. Pero fíjate, ya que dices eso, a mí me gusta cómo escoges. Vamos hablando después qué es y quién puede ser un padrino. Pero, ¿cómo escoges un padrino? Si llega un nuevo, ¿qué le dices al nuevo con respecto del padrino? Porque hay gente que, ¿cómo se dice? Los perros que andan husmeando, andan pastoreando. Esa es la palabra. Andan pastoreando a los nuevos con el afán de pepenarlos, que podría en un momento dado funcionar y no ser dañino ni nocivo, pero no es lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos como referencia primera. Es decir, lo que hacemos es permitir que el nuevo escoja a su padrino. Sí, y sí, bueno, lo que te dicen es con quien te vayas a sentir más a gusto. ¿Más a gusto de qué? Pues más a gusto porque vas a decirle lo que pensabas que nunca a nadie más le ibas a confesar, se lo vas a confesar al padrino. Entonces tienes que sentirte lo más a gusto posible porque vas a decirle al padrino cosas que no, ni siquiera tú imaginaste decirle a nadie más. Entonces sí te tienes que sentir muy a gusto hablando con el padrino. Tiene que haber una empatía natural entre padrino y apadrinado. Y entonces tiene que haber una identificación. El ahijado ha de identificarse. Idealmente, preferentemente, estas no son reglas ni órdenes ni mucho menos, pero de preferencia, idealmente, pues que se identifique, que pertenezca más o menos. Primero que pertenezca a su sexo, que es importantísimo porque niños con niños y niñas con niñas. De preferencia, las niñas se apadrinen con las mujeres, es decir, las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. No siempre es posible, dado en muchos casos la baja membresía femenina que existe hoy día en los grupos.
¿Estás de acuerdo? Hoy día yo creo que muchos... Yo creo que en la vida, desde siempre, ¿no? siempre hemos Siempre la sido... mujer ha sido un poco inferior en Alcohólicos Anónimos. El número de mujeres ha sido siempre un poco menor que el número de hombres. Sí, ¿no? el número de mujeres, no digas inferior porque entonces No, nos el número metes- es inferior, no la mujer es inferior. El número de mujeres es inferior al número de hombres. Nos vas a meter en un problema, es correcto. Entonces, se puede en un momento dado, por necesidad, apadrinar a una mujer, pero ahí entramos, y me gustaría empezar por ahí, en un tema harto delicado. Fíjate que existe, por ejemplo, la confidencialidad de los sacerdotes. Los sacerdotes, por definición, por regla, por norma, y no sé si Y por... socialmente y legislativamente en la sociedad. Sí, por ley. Por ley, no conservan esa confidencialidad de la confesión. Es correcto. Entonces, por ejemplo, si vas al médico, si vas al abogado, si vas a alguno que otro profesional, pero entonces el padrino necesita tener esa misma característica. El padrino, fíjate, por un lado tiene que guardar lo que le digas a la tumba. No puede andar revelando lo que le cuentas. Ese es un padrino y esa es una de sus funciones vitales. No va a hablar uno. Y si es hombre, y usted es un hombre y decide apadrinar a una mujer por necesidad, piénselo antes de hacerlo, porque te salen cuernos, te metes con la compañera románticamente. Es como si es idéntico. A ver si es idéntico como cuando el terapeuta está teniendo un paciente, el psicólogo, el psiquiatra tiene un paciente. Entonces se establece que no puede existir una relación de otro estilo. Sí. Pero yo creo que antes de que pudiera existir una atracción erótico sindical, erótico de pareja entre padrino y ahijada o entre madrina y ahijado, antes de que hubiera eso, yo creo que es más fácil, natural, lo que decías tú hace un ratito, que es establecer el puente de comprensión de hombre a hombre, de mujer a mujer. Es más sencillo que de mujer a hombre. Sí. ¿Por qué? Porque el apadrinamiento, de alguna u otra manera, siempre está lleno de problemas eróticos, problemas emocionales, sexuales, etcétera, etcétera. Y siento que de mujer a mujer y de hombre a hombre es más... Fluye mucho más fácilmente que si existe de mujer. Bueno, los casos los tenemos dentro del grupo, pero es mucho más rápido y más fluido si es de mujer a mujer y de hombre a hombre que si existe intercambio de sexo. Mucho antes de que pueda llegar a existir una atracción erótica entre padrino y ahijada o entre madrina y ahijado, ¿no? Sí, pero en un momento determinado es importantísimo. De por sí, las relaciones entre compañeros, en un 99%, y yo me atrevería a esa proporción, en un 99%, resultan un desastre. Cuando son ligues eróticos y cuando son relaciones y románticas, vamos a decir. Sí. No está prohibido, inclusive la literatura dice que es posible si hay un grado de madurez, bla, 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 pero de mi experiencia, tú dime si tienes otra, pero mi experiencia es que el 99, 98% de los casos son fracasos catastróficos. Yo conozco 2 parejas nada más en Alcohólicos Anónimos y tengo una que otra década en AA, y yo conozco 2 parejas que puedes decir que funcionaron, 2. Y en cambio... Yo no conozco ninguna. Conozco 100,000 casos y así no los puedo ni enumerar, de fracasos estrepitosos donde a uno de los 2 le costó el pedo, es decir, se regresaron a beber. Eso de entrada, es decir, entre compañeros. Ahora, hablando del apadrinamiento... No, bueno, ahí es que bueno, ahí ya pinta casi del lado del delito, cabrón. O sea, perdón que lo diga. No, es real. O sea, porque la figura del padrino, o de la madrina, en este caso, la figura del padrino tiene una altura
emocional frente al ahijado enorme. Es correcto. Y entonces, y tiene, por lo tanto, una injerencia gigantesca. Un poder. Una injerencia gigantesca en la conducta del otro, lo que se refleja en una relación de poder muy fuerte. Se traduce en eso. Se traduce, sí. Es decir, incluso yo llegaría a decir que es mucho más que la del jefe con el empleado en una relación de trabajo, ¿eh? Es mucho más fuerte la relación del padrino ahijado, es mucho más fuerte que la relación de un jefe con un empleado en una relación de trabajo. ¿Por qué? Porque en aquella de alguna u otra manera, es fundamentalmente y primordialmente laboral y económica. En la de padrino ahijado es fundamentalmente emocional. Y entonces es todavía más vinculante y más estrecha y mucho más dominante y con más ejercicio de poder de un padrino a un ahijado. Entonces, la relación sentimental entre un padrino y una ahijada rayaría en un delito de abuso y de acoso y de legal, sí, Eso decía yo, la comparación con los psicoterapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, está literalmente prohibido, legalmente prohibido. Es como entre maestros y alumnos. Es la misma historia. Pero Alcohólicos Anónimos no tiene esta rigidez de legalidad y etcétera, etcétera. Y vamos a decir la verdad. Mucha gente abusa de esto en muchos grupos, por eso es importante que el padrino tenga ciertas características. De entrada, como estamos diciendo, si me permite usted terminar. Ya iba a empezar a interrumpir sí. porque los abusos se presentan en muchos aspectos, no emocionalmente nada más. Sí, pero se derivan en todo. Esa es la bronca. Se derivan a todo. Y si el espíritu del padrino, ahora sí entre comillas, es sacar provecho, lo que estás haciendo es dándole en la madre literalmente a la oportunidad de una nueva vida mejor, de salvar la vida. Porque para lograr confianza, uno de los rasgos alcohólicos de cualquier individuo es que es desconfiado. Yo no confiaba ni en mi sombra y no le creía a nadie. Entonces, llegar a tener confianza en el grupo es un paso. Llegar a tener confianza en un padrino es difícil, realmente difícil. Se va construyendo a base de la experiencia. El padrino te da una sugerencia, la sugerencia funciona, te das cuenta que funciona y dices, chinga, esto jala. Cobras confianza, pero esa confianza realmente se construye muy lentamente. Entonces, el elemento fundamental, lo que realmente opera entre padrino y ahijado es la confianza. Y si el padrino abusa del poder que se le otorga, el ahijado queda con la confianza fragmentada y posiblemente permanentemente. Hay casos donde esa confianza finalmente no se termina de recuperar jamás. Por eso es delicado. Un mal padrino. Estás hablando de vidas. Sí, eso iba. Un mal padrino puede acabar con una vida. Sí, totalmente. O sea, así de sencillo. Sí, un mal padrino te puede mandar, no solo al pedo, te puede matar. Sí, te puede mandar a Calacas, es correcto. Tranquilamente. Entonces, el abuso de este poder sobre el ahijado es algo muy grave. Por eso la relación padrino-ahijado en muchos grupos, los grupos tradicionales, se considera sagrada. No, es que lo es. Se considera sagrada, no se puede manchar. Ese mismo poder es el que te saca del problema, es el que te salva, es el que te arroja hacia una nueva forma de vivir, porque hasta que no pepenas un padrino y confías en él y empiezas a seguir sugerencias, no tienes ninguna oportunidad, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, la base del programa es la confianza, ¿no? De alguna manera, o sea, sacar del miedo es la confianza, la base de todo el programa es la confianza. La fe. La fe. Es correcto. Es la base de todo el programa. Y donde depositas la fe en primera instancia es en el grupo y en el padrino. Exacto. Ya en segundos, terceros pasos, ya empiezas a depositar la confianza en un poder superior. Pero de entrada es el grupo
y el padrino. Así es, Que así es a quien les confías, no poca cosa, le estás confiando Tu la vida. Así es. La vida. Totalmente Sí, de acuerdo. y un abuso, tanto del grupo, que puede darse, que ha habido casos en los cuales el grupo puede abusar de algún miembro, como de un padrino, que es desgraciadamente más común, ¿sí? Eso puede acabar con la vida de alguien. Entonces, sí, el apadrinamiento está basado en la absoluta confianza y en la honestidad por ambas partes. Y una vez dicho esto, me parece muy bien, podríamos definir qué es un padrino, quién puede ser un padrino y qué hace el padrino, porque donde el padrino se sale de estas normas, ya lo puedes mandar al carajo, ya sabes que no funciona, así es que, ¿qué diría usted? ¿Quién puede ser un padrino? Primero tiene que ser, bueno, alguien que ya haya transitado por el programa lo suficientemente como para conocerlo en sus diferentes facetas. Y haberlo vivido. Y haberlo vivido, claro. O sea, tiene que ser una persona que ya haya transitado por el programa. Y que se esté beneficiando de la experiencia de aplicarse el programa, de haberlo practicado. A mí me dijeron, si se ve que se la está pasando bien, porque si se sube a la tribuna a decir, pobre de mí, cómo sufro, qué tristeza y qué deprimido, pues yo creo que ese no es un padrino que te convenga como padrino, ese no es un compañero que te convenga como padrino. Al padrino tiene que estarle funcionando. Y uno de los rasgos para que funcione el programa, o sea, que demuestran que funciona el programa, pues es que ya no estás de tan mal humor, ya se ve que te la estás cotorreando, te la estás pasando bien. Esa sería una. Entonces, practicar, que se vea que te está funcionando y, pues sí, tener un cierto tiempo y en nuestro grupo, por lo menos de acuerdo con nuestra autonomía, 4º y 5º paso. Exacto. Practicar. Porque tampoco tienes que tener, no es cierto, todo el programa con varias vueltas y tienes que tener 20 años, no es cierto. No, tampoco funcionamos así. No. Tiene que ser a quien se le vea que el programa le está funcionando. ¿Sí? Claramente. Y que lleva un buen tiempo practicándolo. Y que la práctica, ¿sí? Se le hace algo como forma de vida. ¿Sí? Sí. Y bueno, estos 4º, 5º paso sí son requerimientos que sí se necesitan. Como mínimo. Como mínimo. Sí, haber hecho 4º y 5º paso, por lo menos, que digo, como para que te empiece a ayudar con los primeros pasos, ¿no? Claro. Esa es la cosa. Otra, bueno, yo lo decía antes, Ajá. honestidad, ¿sí? Y confianza en que el apadrinamiento o conocimiento o sentimiento de que el apadrinamiento no es un ejercicio de yo te digo a ti, sino que un padrino debe saber que lo que dice él mismo no lo está diciendo, sino él es un conducto. O sea, debes estar consciente de que lo que dices es aquello que le conviene a tu padrino, porque así. A tu ahijado. A tu ahijado, porque así es, porque eso es lo que toca. Y no es un punto de vista tuyo o es una opinión tuya, no es algo personal. Eso es muy importante. El padrino tiene que tener confianza que no es su punto de vista sobre el otro. Es correcto, ni sobre la vida ni sobre nada. Eso nos lleva al otro punto directamente, que es el padrino te dice qué hizo él para trabajar el programa de Alcohólicos Anónimos y las sugerencias siempre están enfocadas al programa. El padrino no te va a decir cómo vestirte, dónde invertir tu dinero, no te va a decir, no va a hablar de política, de religión, de otros temas que no tengan que ver con el programa de recuperación y de cómo lo practicaron. El padrino puede dar sugerencias específicas respecto de ciertas situaciones cuando haya vivido la experiencia, porque es lo que hacemos, transmitir la experiencia. Ya que la vivimos, se vale mucho, y mucho se ha dicho, que si tú vienes conmigo y me dices, oye, es que fíjate que tengo problemas con... ¿Qué te gusta? Ah, pues sí, tengo problemas manejando mis 5,000 empleados, ¿no?
Y yo te puedo decir, mira, yo conozco a alguien que a lo mejor no maneja tantos, pero vivió problemas con sus empleados y te dirijo hacia ese otro compañero que ha vivido una experiencia similar. En otras palabras, yo no me pongo a inventar qué deberías hacer con tus 5,000 empleados, porque no tengo ni puta idea, para decirlo con claridad. De lo que no sé, no hable. No se meta en donde no lo llaman. No invente jaladas que no conoce. Hable de lo que conoce y si no lo conoce, ya sea que conduzca a otro compañero, que lo canalice a otro compañero, o simplemente no diga nada. Se vale decir no sé como padrino. Sí, bueno, ahí, es que ahí tocas otra vez el punto que yo ya había dicho hace un ratito, que es el padrino antes que nada tiene que ser honesto con el ahijado. O sea, porque el padrino tiene que conocer el programa porque ha transitado a través de la honestidad que implica transitar por el programa. Si tú no has transitado por el programa y no has hecho uso de la honestidad para todos los ámbitos de tu vida o intentar hacer uso a ultranza de la honestidad en todos los, pues no vas a poder apadrinar. Y una de las cosas que el padrino tiene que decir es esto, que de este tema no sé, te canalizo con alguien que sabe. Sin embargo, por lo general las sugerencias no son a nivel, por ejemplo, tú no vas a decir a un padrino, si no eres un gran conocedor de lo que es ser inversionista, etcétera, etcétera, no vas a decir, invierte en esto y en esto otro, ¿sí? Pero sí sabes, o sea, evidentemente, pero sí sabes qué acciones van en contra de tu recuperación y qué acciones sí van a favor de tu recuperación, incluso en las inversiones. Sí, pero fíjate, nadie que sea padrino te va a dar asesoría financiera. Eso no es Alcohólicos Anónimos ni es apadrinamiento. Pero sí, mira, por ejemplo, si tengo una ahijada, que es un caso real, y la ahijada me dice, oye, quiero dar el enganche de esta casa. Ah, ok, muy bien. ¿Quieres dar un enganche de una casa? Eso es sentido común, ¿no? Yo no necesito tener 100 casas ni haber comprado 10. Pero el punto es, oye, pero no tengo como para lo demás. Digo, no sabes de dónde. No sé de dónde voy a sacar para pagar lo demás. No tienes que ser genio, Exacto. Ni tienes que ser asesor financiero, no tienes que ser nada para decir, Justo. no te metas en eso, porque sí conoces la naturaleza impulsiva, emocional, infantiloide de un alcohólico que se va a ir de cuernos y va a decir, no importa, ya Dios proveerá y ahorita doy la lana y al rato a ver qué hago. No, ahí sí se vale decir, usted no gaste su dinero en algo que no puede enfrentar después financieramente. Es un ejemplo simplón, pero eso opera de muchas maneras. ¿Estás de Claro, acuerdo? es ahí sí la sugerencia va en función de otras cosas que no es el usufructo financiero del dinero, no, va en virtud de las posibilidades de vida del alcohólico, que es por donde van las sugerencias o por donde deben ir las sugerencias. Lo hemos dicho, bueno, yo lo he escuchado muchas veces y yo soy firme creyente de esta frase. Toda sugerencia es reductora. Sí. O sea, es clarísima. Es decir, si algo le sobra a un alcohólico, es un ego desbocado, un ego torcido, que está acostumbrado a demandar y a demandar mucho más allá de lo que es demandable. Eso es claramente. Entonces, toda sugerencia de alguna u otra manera, y por eso duelen tanto, es ego reductora. Es decir, primero, es ego reductora porque hace que, o sea, toda sugerencia significa que el alcohólico no acostumbrado a ello ha de obedecer. Obedecer para un alcohólico ya es una patada en el culo, ¿no? Así para hablar pronto y claro como acostumbras. Y entonces, o sea, obedecer es una patada en el culo y obedecer en ese momento a esas cosas que me están pidiendo todavía duele más. Y curiosamente, las sugerencias que más duelen, que son las más ego-reductoras, son las que más funcionan. Paradójicamente, ¿verdad? No, sí, y como dices, el ego te va a matar, entonces cumple una función, lo que acabas de explicar, cumple una función utilísima y vital, porque
Es nuestro egocentrismo exacerbado el que justo nos iba a llevar a la tumba. Nos tarda un rato averiguar esto, pero finalmente es así. Ahora, Entonces, ¿qué? el padrino, lo decías hace un rato, es muy importante. El padrino no me va a decir cómo manejar en el tráfico. No me va a decir qué comprar en el súper, ni qué poner. Bueno, es que sí. Sí, bueno, te puede decir no manejar en tráfico es no le vayas mentando la madre a todos los demás porque vas a sufrir. Exacto. Sí, pues es decir. No, y te van a dar una madriza. No, pero no te va a decir cómo vestirte, o sea, no te va a decir, va a decirte aquello que sí. Tiene que ver. Sí, a ver, sí, dímelo. Con tu personalidad. Exacto, sí. Es aquello que tiene que ver con tu personalidad y con tu enfermedad, con tu personalidad enferma. Toda sugerencia tiene que tener una relación directa. Donde nos salgamos de ahí, entonces el padrino a lo mejor quiere vivirle la vida al ahijado y eso no se vale. Y eso me lleva también a pensar. Son sugerencias. Aquí en Alcohólicos Anónimos decimos, mira, es como cuando te avientas de un avión. Con paracaídas. Con un paracaídas y alguien justo antes de saltar te dice, oye, te sugiero que a tal altitud le tires a esta cuerdita. Es una sugerencia y tú sabes lo que haces con tu vida. Y entonces sí, tú puedes seguir o no la sugerencia y no seguir sugerencias resulta catastrófico, pero tampoco quiere decir que hay un límite para las sugerencias que un ahijado no va a seguir. Tú no lo vas a abandonar ni le vas a dar la espalda porque no siga todas las sugerencias. Eres tolerante, eres paciente, tienes experiencia, sabes que la enfermedad es como es y no te vas a dar la vuelta a la primer desobediencia. No, a la primer no obediencia. Ajá. Sí, no. Sí, bueno, sí, hay momentos en los cuales como decía nuestro querido compañero que ya se graduó, como dicen por acá, sí, Paquito, que decía, hay sugerencias, las sugerencias salven a caldo de verdura, y hay veces que no quieres darle la cucharada, o no puedes darle la cucharada, o lo piensas dos veces al empezar a tomarte el caldo de verdura, entonces se vale. Es lo que estás diciendo. Sí, se vale decir, pues no puedo, en este momento está canijo, no lo puedo hacer literalmente por el momento, no lo puedo hacer. Y entonces eres paciente. Llega un momento en el que si el ahijado es absolutamente desobediente, el apadrinamiento resulta inútil y por ende, pues no tiene ni siquiera caso seguirlo. Pero no es el caso general. En general se obedecen las sugerencias, se incumplen algunas, porque de plano está más allá del ahijado. Ya no es posible hacerlas. ¿Sabes en qué estoy pensando? Por ejemplo. Pues las relaciones interpersonales del tipo romántico, justo como empezamos hablando, son las que más duras, más difíciles y más desobediencia, porque había un compañero, me voy a poner vulgarzón, pero esa es la realidad. Y eso lo escuché de otro compañero que decía, nunca un padrino le ha ganado a un par de tetas. Es muy soez, yo sé, pero es muy sabio y muy real, porque cuando estás luchando con la dependencia sexual, con la dependencia emocional, afectiva, social, de instinto gregario. No, puta, las parejas cubren un montón de necesidades instintivas y cuando le dices, aunque se estén matando, ¿ves? Ahora, también, por ejemplo, y eso es un tema, podríamos hablar otra hora de esto, pero un padrino, fíjate lo que te digo, solamente necesita mucho tiempo y mucha información para sugerir terminar un matrimonio, por ejemplo. Porque sí se vale, a mí no me vengan con que no se vale y quiero platicar una, pero no puedes, lo que sí no puedes ser es frívolo, impulsivo tú mismo. Tú no puedes decirle a un ahijado, ¿qué crees? Esta relación se acabó primero rápido y luego sin los suficientes elementos, ¿cómo ve usted? No, sí, quizá es esta una de las sugerencias más fuertes que puede haber. Uh-huh. Tú lo decías. Por eso, por la cantidad de involucramientos que existen en una pareja. Pero, como con el alcoholismo,
Sí, primero el padrino tiene que ser, ya habíamos hablado, tiene que ser honesto, tiene que ser serio, tiene que tener experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no necesariamente tiene que haber tenido muchos divorcios para poder sugerir que alguien se divorcie. O sea, no son experiencias equivalentes las que necesita tener. Tiene que tener experiencia en muchas cosas, más no necesariamente experiencias equivalentes, ¿sí? Pero hay una cosa que es muy importante que sucede en el padrino y que no lo estamos diciendo. El padrino ve las cosas desde fuera. Eso es fundamental. ¿Sí? Eso es toral en una relación padrino-ahijado. Así es. O sea, el padrino no está involucrado emocionalmente en una pareja como el ahijado está involucrado emocionalmente, que le impide ver las cosas claramente. Es correcto. El padrino, por experiencia y por tránsito en el programa y por muchas otras cosas, y por ver las cosas desde fuera, se da cuenta que esa relación, sí, hay que acabar con ella, ¿sí? Porque, y además aquí me parece una cosa así, porque está destinada a acabarse. No, y a ser muy perjudicial. Y puede muy nociva. terminar perjudicándote mucho más gravemente de lo que está perjudicando ahorita. Entonces, mejor termínela, te dice el padrino, termínela ya, porque si no va a ir como el alcoholismo. Nadie se da cuenta que es un alcohólico salvo todos los otros, porque tú eres, no, yo controlo el alcohol, tal, el control no me controla. Es lo que dice un alcohólico. Bueno, pues al igual que los otros se dan cuenta que eres un alcoholicazo y que tienes problemas con la bebida, de igual manera el padrino se da cuenta que tu relación, tienes problemas en tu relación muy fuertes que ya son insalvables y que lo mejor es cortar por lo sano. De manera, el padrino te dirá cómo, de qué manera, pues, tal, hay que ser educado, hay que ¿sí? Pero... Sí. Pero es momento de terminar, o sea, no vas a terminar a golpes, no, es el momento de terminar, sí, porque si no, siempre más abajo. Pero es muy real, ahora sí, lo que estás diciendo es absolutamente real y un punto importantísimo. A mí mi padrino me dijo, ¿sabes por qué te puedo ayudar? Porque no soy tú, y me tardó un rato entenderlo. El ahijado normalmente, alias yo, bien lleno de ego y de miedo y de todo, dice, mi padrino ha de ser Bill W. reencarnado, resucitado. Sí, tiene que ser una maravilla acá, todopoderosa, sabio, acá, porque ¿quién me va a padrinar a mí? ¿No? Y entonces mi padrino me hizo favor de explicarme que el padrino funciona no porque sea un fregón, sino porque el ahijado tiene la disposición de obedecer. Solamente así. Entonces me ponía el famosísimo ejemplo, ¿verdad? Me decía, mira, si tu padrino te sugiere irte al Zócalo a las 12 de la noche, sí, esa es la sugerencia, te encueras, vas al centro del Zócalo, te encueras, para eso llevas previamente tus 4 cirios pascuales que has dispuesto, ¿no? A los 4 puntos cardinales. Y a las 12 en punto encuerado te vas a parar de cabeza, ¿eh? Evidentemente ese padrino me decía, está a punto de irse al pedo. Pero si tú sigues esa sugerencia, tú ahí la llevas. Y yo decía, a ver, pero ¿cómo? Claro, porque no sabes la de cosas que operan cuando rompes tu ego y eres capaz de seguir las indicaciones de alguien que no seas tú mismo. El programa opera ya en sí porque eres capaz de la humildad suficiente para dejarte guiar. Ahí tienes el milagro, acá. Sí. Regresándonos un poquito a lo que decíamos, o sea, lo importante de la sugerencia es obedecer la sugerencia, es el cómo haces, quizá no sea tanto el qué de la sugerencia, sino es el hecho mismo de obedecer. Eso es el poder de la sugerencia. El poder de la sugerencia es la obediencia a alguien que no eres tú, porque como alcohólico eso opera espiritualmente de una manera fantástica. Eso es cierto, pero el hecho de que funcionen las sugerencias y que tu vida vaya mejorando a través de las sugerencias del padrino, es en virtud de que el padrino las puede hacer
¿Por qué no? Lo que decíamos hace un rato, ¿por qué no eres tú? Porque no está involucrado. Es lo que decías. Porque es un punto de vista de afuera que al padrino le parece claro. El padrino no tiene que recurrir a libros, ni lecturas, ni nada, para hacer una sugerencia. Al padrino la sugerencia le parece clara y evidente, cosa que al ahijado no. El ahijado está involucrado emocionalmente. No, la sugerencia para el padrino es clara, es evidente y generalmente son muy sencillas. Concluimos alegremente que la objetividad de la que goza un padrino con respecto de su ahijado es fundamental. Fíjate, yo quisiera contar esta pequeña experiencia porque se me hace importante. En Alcohólicos Anónimos tendemos a unir. Es decir, nuestro primer móvil no es sepárate, divórciate, porque eso es lo que hacemos aquí. No. Sobre todo porque cuando mi ahijado recién egresado del pedo me dice, es que mi vieja es una desgraciada, pues lo que estoy pensando es que el desgraciado es él, y que el mentiroso es él, y que el deshonesto es él, y entonces partimos de esa base. Pero si pasados 2 años escuchas que los pleitos son constantes, que son continuos, ¿sabes cuál es para mí un punto de alerta inmediato? La agresión física. Cuando hay agresiones físicas, se acabó. Es un punto que ya no puedes dejar. Entonces, lo que me pasó a mí es que llegaba mi ahijado. Haz de cuenta que se había metido a la jaula del tigre el canijo, porque regresaba todo arañado y todo golpeado y etcétera. Y decía, pues, ¿qué pasó? Es que me peleé con mi vieja. Y decía, bueno, oye, yo creo que esto ya pasó del respeto y de lo que sea. Yo creo que vamos pensando en terminar esa relación. Pero a la otra semana me decía, no, ya estamos enamorados otra vez y somos bien felices. Este es el cuadro típico de un enfermo alcohólico en su relación. Una relación neurótica como pocas. Sí, no, como pocas. Entonces, después de que se recuperó el romance, otra vez regresaba de la jaula del tigre. ¿Qué pasó? Pues ya nos peleamos otra vez. Oye, güey, bueno, ok. No, ya estamos otra vez en el romance. No, ya nos peleamos, ya estamos en el romance. Es un va y viene a la guerra, a la neurosis, al desmadre absoluto. Entonces, en un caso particular, me dijo, ¿qué crees? Ahora tiramos al bebé con 6 meses, lo tiramos de la silla alta, porque estábamos en el pleito. Y se me ocurrió decir, hasta aquí. No puedes volver con tu mujer o no puedes volver conmigo. Tú escoge, porque yo no te voy a obligar, ni voy a ir a tu casa, ni voy a hacer nada. Pero para que esto funcione, para que te puedas recuperar un día y algo positivo salga del asunto, así literalmente, como novios, o la dejas a ella, o yo me voy al carajo, porque esto yo no quiero ser además como partícipe de algo. Sí, carajo, ya está cómplice de... O la dejas o se acabó. Ya cuando el bebé azotó, y hubo que llevarlo al doctor, porque entonces... Pero entonces de afuera es fácil decir, no, tú no puedes andar desintegrando familias. No, hijo, ya tengo muchos, más de 1 año observando la misma conducta. Y cuando ya pones en riesgo la vida del infante, ¿qué crees? Se terminó y tienes que ser así de drástico. Esto ya llevó a otra historia que ya no te cuento. Ya no te cuento porque realmente terminó en tragedia. Pero esa es la situación. De repente puede ser complicado ser padrino. No es nada más estar ahí diciendo no bebas y no te juntes con la gente con la que bebías. No. Se puede complicar, ¿estás de acuerdo? No, porque un padrino incide en la vida cotidiana del ahijado. Y la vida del ahijado está llena de dificultades y de dificultades y de dificultades y dificultades que se vacían en el padrino, y el padrino tiene que estar de alguna u otra manera dando sugerencias sobre la enfermedad, pero que la enfermedad está incidiendo en la vida cotidiana del ahijado. Entonces, sí, la postura del padrino no es una postura frívola, en el sentido de es una postura muy seria, es algo muy, muy serio, pero tampoco es una postura en la cual
tenga que ser paternalista. Es lo que no puede ser un padrino. No. Un padrino no puede ser paternalista. Un padrino no tiene que intentar solucionarle la vida al otro. Entonces, tiene que jugar entre la distancia y la cercanía profunda. Tiene que jugar ese papel. Tiene que ser lo suficientemente objetivo y distante como para saber qué está sucediendo y qué decir y qué hacer, qué sugerencia hacer para bajarle al ego del padrino que está, del ahijado que está cagándola, pero también tiene que ser lo suficientemente cercano como para estar muy adentro de ese aspecto de la enfermedad. Entonces, tiene que jugar afuera y adentro de una manera muy hábil, ¿sí? Tiene que ser entre la sugerencia la hace usted, pero sé que la sugerencia es lo que toca. Entonces, entre las dos, jugar entre las dos. Y eso no es fácil, pero tienes una gran ayuda, mi hermano. O sea, tienes un gran coach, en realidad. Pues el verdadero coach, también me decía mi padrino, mira, si me vienes y me preguntas y no haces lo que te sugiero, mejor no me preguntes porque así te va a ir. A mí me decía mi padrino, cuando te apadrinas y lo haces de forma seria y la cosa es como debe ser entre ahijado y padrino, lo que estás haciendo es literalmente conduciendo de la fuente, que es el patrón, hacia el ahijado. Por eso el padrino termina grandemente beneficiado con el apadrinamiento, que es una cosa de dos vías. Este es un ejercicio de ida y vuelta. Es un ejercicio que beneficia, por supuesto, al ahijado y beneficia al padrino, sí, porque el padrino canaliza literalmente de la fuente cuando esto se hace seriamente. Y entonces me decía mi padrino, le estás preguntando a Dios que yo no soy Dios, porque luego te brincan y ya te sientes Dios. No, hijo, estoy siendo conducto como todos nosotros de Dios. Entonces, si soy conducto de Dios, ¿a quién le estás preguntando? Vas, preguntas, no sigues la sugerencia. Normalmente el resultado es desastroso, Jordi. Entonces, si quieres hacer tu estupidez, no preguntes, si te la vas a echar bajo mi responsabilidad, como dicen los compañeros. Esta me la voy a echar, ¿cómo no? Sí, el apadrinamiento me la he hecho bajo mi responsabilidad. Bajo esa es cagadota que quiero ir a hacer, bajo mi responsabilidad. ¿Para qué le preguntes? Pues mejor no le preguntes, porque lo que hace normalmente el ahijado es, padrino, ¿me puedo meter con la casada? Dices, no, compañero, va y se mete. Pero por preguntar, así. Luego el marido lo anda persiguiendo con la pistola. No se han dado casos en AA. No. No se han dado. No. Nunca un marido engañado ha perseguido a un compañero a balazos. No se ha dado. No, creo que no. Pero creo que este tema da para más. Sí. Y creo que el siguiente capítulo podríamos seguir hablando un poco sobre el apadrinamiento. Hemos puesto, digamos, hoy las características de lo que significaría ser un padrino, ser un ahijado y qué significa padrinar. Pero yo creo que para el siguiente capítulo a mí me gustaría invitar a un compañero que nos diera algunos ejemplos sobre apadrinamientos o amarguras del apadrinamiento. Apadrinamiento de terror. De terror, o sea. Casos de terror. ¿Por dónde podría haber esos falsos padrinos o esos padrinos que quieren abusar del ahijado en diferentes aspectos? No, pero, perdón, sí, para que se enteren, estos ni padrinos son. Son sí, hijos de la guayaba que están utilizando AA para... No, este caso de nuestro compañero Rafael es de verdadero terror, así es que sintonicen ustedes la semana entrante para escuchar el caso de terror de Rafael. De Rafael. Y dejémosla hasta aquí, Jordi. Me ha dado mucho gusto. Bueno, gracias, Charlie. Nos veremos con el caso de terror en la próxima emisión de Expeditos. Recuerden, expeditospodcast@yahoo.com. Escriban. Como lo dijo Jordi. Muchas gracias.